Vamos a estar hablando con Jorge Bertolino, economista, analista, sobre si esta situación de Cristina, de CFK, de Cristina Fernández de Kirchner, puede tener alguna implicancia en el derrotero económico que está viviendo el país. Porque, a ver, estamos viviendo momentos complejos de crisis, de falta de financiamiento externo, interno. O sea, no nos sale una, pese a que tenemos superministro, pese a que tenemos un nuevo equipo construido ad hoc por Sergio Massa, no nos están saliendo bien las cosas. ¿Va a impactar esta situación de Cristina? No va a impactar porque el polo de poder, o al menos los focos, están siendo puestos en otro lado y no en lo que pasa en materia económica. Para el caso, como decíamos, vamos a hablar con Jorge Bertolino. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Buen día, Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. ¿Puede influir esta situación de Cristina, esta situación judicial, lo que está pasando con la economía en la Argentina o no? Sí, es un poco complejo para un economista eh, analizar este punto en particular, porque, bueno, no existen a disposición las herramientas analíticas que uno puede utilizar cuando se analiza lo puramente económico. Eh, pero sí, todo pareciera indicar que va a tener una fuerte influencia, porque sobre todo, digamos, teniendo en cuenta que el ministro Massa necesita, según lo que se especula en los mercados, de los permisos de Cristina para cada una de las medidas económicas que desea realizar. Entonces, dependiendo del humor de la vicepresidente y digamos, la persuasión que pueda ejercer Sergio Massa sobre ella, el que obtenga o no obtenga los permisos para implementar las diferentes políticas que el ministro Massa desea realizar. Está implícito en esto, en la opinión personal mía como economista, de que el ministro Massa, y sumado a su viceministro Gabriel Rubinstein, tienen claro cuáles son las medidas que deben tomarse para salir de esta difícil situación en la que se encuentra la economía argentina y que depende de que obtengan o no obtengan los permisos necesarios para que la situación se recomponga y no empeore aún más. O sea, vamos a hacer un paréntesis acá. En los mercados está visto así, como que Sergio Massa depende del aval de Cristina, o sea, de la vicepresidenta, ya no del presidente, para llevar adelante tal o cual política económica. Es correcto esto? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí, efectivamente eso, textualmente, tal cual lo estás diciendo, es lo que se maneja en los mercados. Increíble, ¿no? Es increíble. O sea, no era tan superministro como parecía, Massa no era tan plenipotenciario, sino en realidad terminó siendo una especie de instrumento de Cristina, o al menos hasta el momento. Bueno, pero de todas maneras me parece lógico porque el poder político en ningún momento dejó de estar en manos de Cristina. Claro. Ese es un dato de la realidad, o sea, eh, me parece a mí que eso no requiere ni el más mínimo análisis. Es en Cristina en quien descansa en este momento el poder de decisión. Me parece que, más allá de que institucionalmente esto no sea correcto, me parece que desde el punto de vista político no hay otra manera de ver esto. Es decir, ni el presidente ni el ministro Massa son los que tienen los votos. Y los que tienen los votos son los que deciden. Claro. Al menos así lo veo yo, ¿no? Ujú. Sí, 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 queda claro. La semana anterior el gobierno, decíamos justamente la falta de financiamiento externo, esto sería financiamiento interno, colocó deuda por más de 1.134 millones de dólares. Esto a través de la emisión de una letra del Tesoro Nacional. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, que se sigue tensando la cuerda, es decir, el endeudamiento interno, el endeudamiento en pesos, visto que no existe la más mínima posibilidad de obtener financiamiento externo, el financiamiento interno es la única alternativa que tiene el gobierno para no tener que financiar todo el déficit que tiene emitiendo dinero.
y fogoneando aún más la inflación. Ahora, la emisión de deuda en pesos tiene un límite y el peligro aquí es que suele no existir término medio, suele no existir la alternativa de que haya un lento declive en las expectativas y que se vaya profundizando el malestar y que se provoque la crisis a muy largo plazo, sino que suele ocurrir que de repente y cuando menos te lo imaginás, y esto tiene que ver con un modelo para los países latinoamericanos que se llama el modelo de Dornbusch, donde tras una lenta caída de golpe se produce la crisis por una caída vertiginosa y repentina en la demanda de dinero. Dicho en términos más concretos, sería como una especie de puerta 12, donde o una gran mayoría de los ahorristas de repente, todos juntos, por algún hecho fortuito o por lo que sea, deciden sacar la plata todos juntos de los bancos. Ahí se cae la demanda de dinero, se produce una espiralización en el precio del dólar y se cae todo el esquema que se está sosteniendo con alfileres en este momento. Entonces, ese es el peligro de seguir emitiendo deuda interna como si se pudiera seguir para siempre, ¿no? Claro, porque además por una parte se emite deuda, pero por otra se van a actualizar los montos de las deudas tributarias, que antes eran trimestrales, ahora se van a actualizar mensuales. O sea, por una parte tratamos de tener más aire, digamos, para llevar adelante la política económica y de alguna manera incentivar la producción. Pero por otra parte se ataca justamente al sector que más produce, que es la clase media, digamos, o que más aporta, o el único que aporta, si uno lo quiere ver de ese modo. Sí, en este esquema que tenemos actualmente, que es lo que puede hacer hasta el momento el nuevo ministro, se requiere que haya una inflación alta y levemente creciente para poder seguir licuando el gasto público. Dicho en términos más concretos, para poder licuar el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones. Es un esquema perverso donde la negativa de bajar el gasto público para que disminuya el déficit y de esa manera se pueda emitir menos y que haya menos inflación, hace que la única alternativa que haya sea que el costo lo paguen los trabajadores, los jubilados, los empleados públicos, etc. Es así, o sea, por cruel que parezca, al gobierno, entre comillas, le conviene tener una inflación alta y creciente. Es la única manera de que este esquema sobreviva, de tener una inflación alta y creciente y que no se espiralice y reviente todo, digamos, repentinamente, ¿no? O sea, un delicadísimo equilibrio. En la medida en que no se quiera bajar el gasto público de manera decidida, cosa que, volviendo al inicio de la nota, no está dispuesta a permitir la vicepresidente según lo que se especula. Ahora, uno recuerda las etapas de Vudú, digamos, de cuando la economía estaba un poco mejor en la Argentina, había inflación, incluso se hablaba de flotación administrada, recuerdo ese término, esa definición. Había inflación, pero se crecía. Entonces, bueno, después si crecía un poco la inflación, un poco más de la cuenta, se arreglaban paritarias, la cosa funcionaba más o menos. Ahora, tenés inflación, pero también tenés estancamiento económico, porque no sé si esto se puede considerar crecimiento. En todo caso, rebote, lo que estamos viviendo hoy en día. No, en este momento la economía está estancada e incluso decreciendo. Lo que pasa es que el crecimiento es estadístico, consecuencia de que se toman promedios, pero en realidad la economía está estancada y bueno, el motivo de esto y por qué la diferencia con la época en que vos mencionabas es porque, digamos, el tamaño del gasto público en años anteriores, que era mucho menor, permitía todavía que el sector privado tuviera un dinamismo más elevado del que tiene en este momento. Es decir, la única manera que tiene el sector público de crecer es a expensas del sector privado. O sea, a medida que se fue incrementando el gasto público desde el 20% del producto hasta más del 40%, con el transcurso de los años, porque no fue todo de golpe,
ha sido incrementando la inflación y quitándole dinamismo al sector privado. Entonces ahora estamos en un punto donde ya es absolutamente imposible crecer si no se bajan los impuestos y paralelamente el gasto público, obviamente. Gracias por este contacto, Jorge. Ha sido un gusto, Antonio. Hasta la próxima. Adiós.